Bien, vamos a trabajar en primer lugar los distintos regímenes políticos que encontramos, sabiendo que tenemos dos estilos diferentes. Bien la democracia, en la que el poder reside en el pueblo y estos van a votar y a elegir a sus representantes de una forma democrática, es decir, mediante votaciones. Y por otro lado, tenemos a las dictaduras o régimen autoritario o totalitarista, es decir, en la que solamente una persona va a controlar el poder y obviamente no va a haber un pueblo que elija a esos representantes. Es por eso que nosotros dentro de los regímenes políticos que acabamos de decir tenemos que diferenciar su origen, cómo se ejerce ese poder y quién lo controla. Comenzando con el origen de la democracia, el origen reside en el pueblo. Esto significa que son ellos, la población, los ciudadanos, los que eligen a sus representantes. En una dictadura, sin embargo, que también puede ser no solamente una dictadura de tipo militar, sino una dictadura de tipo monárquica, en la que el rey tenga el poder absoluto, el origen reside en esas personas que ejercen el poder de forma única. Precisamente, en la democracia se ejerce el poder de una forma legal. Esa forma legal está regida por una constitución, que es una carta magna, una constitución, es decir, un conjunto de leyes creadas por el pueblo para el control de esa sociedad. Sin embargo, en el momento en el que hay dictaduras, ese control de la sociedad desaparece y con lo cual no existe la Constitución como tal. Cuando decimos el control por parte de la democracia, esto se hace en el Parlamento, es decir, el lugar donde los votantes han elegido a los representantes de los partidos políticos para defendernos y luchar por nuestros intereses. En cambio, en el poder dictatorial, bien que es y en la actualidad, sobre todo dedicado más al tema militar, son esos propios militares, el ejército, quien controla todo ese poder. Dentro de los regímenes democráticos tenemos distintos tipos, comenzando en primer lugar por la monarquía. La monarquía puede tener un carácter democrático en el momento en el que el rey dividirá los poderes. Vamos a ver, por tanto, que en esa división de poderes, el legislativo, el que hace las leyes, el ejecutivo, el que las lleva a cabo, o bien el judicial, el que las penas, las condiciones que van en contra del incumplimiento de esas normas, tenemos a esa monarquía. Una monarquía y a una república. Esa república en la que va a ser un personaje, en este caso político, el que va a liderar al pueblo también en función a votación. Pero en este caso no existe ningún tipo de monarquía. De más a menos, vamos a ver los distintos tipos de monarquía que podemos encontrar. Comenzamos con la monarquía absoluta. En este caso, prácticamente no tiene nada de democrático, puesto que el rey tiene todo el poder absoluto, ejerce el poder de una forma prácticamente autoritaria. En la parlamentaria semiconstitucional significa que aunque hay un parlamento, es decir, formado por personas elegidas por el pueblo, hay una constitución que, bueno, pues tiene cierta importancia, pero no del todo. Es decir, el rey tiene todavía ciertos poderes, aunque obviamente menos que en una absoluta. Y por último, la parlamentaria constitucional, en la que, en este caso, vamos a encontrar un poder ejecutivo, es decir, un poder de gobierno de partidos políticos que van a tener un poder mucho más limitado, puesto que es el gobierno el que va a establecer las principales cuestiones fundamentales del gobierno. Con respecto a la república, también de más a menos, encontramos en primer lugar una república de tipo parlamentaria. En este caso tiene un doble ejecutivo, bien un presidente de la república que tiene poderes limitados y un presidente del gobierno que depende del parlamento. Con lo cual podemos tener una práctica prácticamente total de una participación del pueblo en la elección de sus representantes. Por otro lado, tenemos una república semipresidencial, en la que de esta manera el presidente de la república tiene más poderes que en la república parlamentaria. Al tener más poderes significa que va adquiriendo cierto grado autoritario. Es decir, en este caso el presidente acumula en su poder otras cuestiones que en la parlamentaria no tendría. Por último,
en la República presidencialista, encontramos que tiene un único ejecutivo, en este caso un único presidente que es independiente del Parlamento y que por lo tanto establece sus votaciones propias, sus leyes, con lo cual prácticamente estamos hablando de un gobierno más de carácter de izquierda, como por ejemplo el que encontramos en el país de Venezuela. Con todos estos conceptos podéis empezar a trabajar ya todos los contenidos y objetivos que tenéis dentro del segundo BOC. En este segundo BOC tendréis la misión de establecer aquellos elementos que van a definir a vuestro tipo de Estado, sabiendo que es importante que tengáis un Estado de tipo democrático, ya que vuestro proyecto tiene que ser presentado ante la ONCU, Organización Nacional de Clubes Unidos, y necesitáis de ese modo que se os apruebe dicho proyecto. Por eso mismo tenéis que pensar qué motivos serían aquellos que os permitirían a la ONCU rechazar ese proyecto al ser autoritario. Por último, estableceréis en esta nueva misión estos elementos, estos mapas que van a permitir conocer cómo está democráticamente Nibiru, es decir, cómo tenéis dentro de los tipos democráticos, república, monarquía y de los 6 tipos que hemos visto, mejor dicho, de los 4 tipos, puesto que 2 son prácticamente autoritarios, qué tipo sois y establecer un mapa con esos elementos. De esta manera vais a conseguir los 2 equipos mejores la insignia de la corona, que hace referencia a la monarquía constitucional o bien a un régimen de carácter republicano. Pues nada más, con esto terminamos este vídeo, con estos conceptos y explicando el objetivo del BOC de esta segunda misión, y con lo cual os animo a que seáis capaces de establecer un buen Estado de carácter democrático. Un saludo.